Hoy hablaremos sobre el descanso del séptimo día. El descanso de Dios también es tipificado por la tierra de Canaán. Eso puede ser visto en el capítulo 4 de Hebreos. Ahí nos es mostrado que Dios quería llevar al pueblo de Israel a la buena tierra. Mas para nosotros hoy, la entrada en la buena tierra significa la entrada en el reino de los cielos, así como el pueblo de Israel. Hoy nosotros estamos luchando para vivir en la realidad del reino de los cielos, saliendo del desierto, pasando por el río Jordán y conquistando la buena tierra, para así tener el descanso en el séptimo periodo de 1000 años. Mas en Hebreos 3 leemos que la mayoría del pueblo de Israel que salió de Egipto no puede entrar en el descanso. Esto lo podemos ver en los versículos 18 a 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, usted debe estar atento. Lo que impidió a la vieja generación entrar en el descanso que Dios preparó para su pueblo fue la desobediencia y la incredulidad. La desobediencia nos habla con respecto a alguien que no se sujeta a la autoridad de Dios y no se somete al encabezamiento de Cristo, y la incredulidad, de forma práctica, es insistir en vivir en la carne, en nuestra propia capacidad, ocupándonos solamente de nuestras necesidades y no de la voluntad de Dios. Dios aún tiene un reposo para nosotros. En Hebreos 4, versículos 8 al 11, leemos lo siguiente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese descanso, la verdad, es el séptimo periodo de 1000 años, que comienza después de que se completen los 6000 años previstos para la ejecución de la economía de Dios. Todo eso nos lleva al ejemplo de David, que después de haber recibido descanso, al tener a todos sus enemigos derrotados, quiso también dar descanso a Dios, al buscar levantar el templo. Para nosotros, entrar en el descanso significa también disfrutar de Cristo y habitar en Él. Eso es muy bonito doctrinariamente, mas ¿cómo nosotros, en la práctica, podemos recibir la buena tierra de parte de Dios y experimentar a Cristo como nuestro descanso? Hoy veremos el secreto para entrar en el descanso de Dios. Durante algún tiempo, nuestro hermano Pedro Dong estuvo reflexionando sobre entrar en la buena tierra, en el descanso de Dios. Entonces recibió del Señor la siguiente palabra: si yo no sé vivir en el descanso de Dios, tampoco podré dar descanso a Dios. En otras palabras, la lucha para poner a los enemigos debajo de los pies de Cristo está en aprender a descansar primero. Nosotros como Sión, como los vencedores, necesitamos ser los primeros en vencer nuestros enemigos. Ese es el secreto para poder disfrutar del descanso. Para entender mejor, leamos Deuteronomio capítulo 12, versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros, aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Una persona que está acostumbrada a vivir y hacer todo lo que bien le parece, no puede dar descanso a Dios. Porque en primer lugar, esa persona no está sujeta a la realeza de Cristo, no está sujeta a la autoridad de Cristo, al gobierno de Cristo. Ella no tiene la presencia de Dios, pues vive por cuenta propia. Algunas veces, Dios actúa como una madre que disciplina a sus hijos. Nosotros tenemos un Dios que nos disciplina, un Dios que cuida de nosotros.
Nosotros no somos muchachos de la calle, no somos indigentes que no tienen nadie para gobernarles, ni nadie que los rija, nadie para apacentarlos. Por eso necesitamos aprender a no vivir más según lo que bien nos parece. Necesitamos vivir debajo del gobierno, de la dirección y del guiar de Dios. La buena tierra de Canaán representa a Cristo como nuestro descanso. Con todo eso, aún esto es muy doctrinal. Para que Cristo sea nuestro descanso y nosotros podamos darle descanso, necesitamos aprender a sujetarnos a Él. Dios quiere darnos descanso y el objetivo de eso es que aprendamos a no vivir más por nosotros mismos, según nuestra capacidad, nuestra manera de ver las cosas y nuestras opiniones. Todo eso debe morir en el desierto, pues para entrar en la buena tierra, en el reino, necesitamos estar encabezados por Cristo. Caso contrario, nuestros enemigos reinarán sobre nosotros. En Romanos 8:14 leemos acerca de los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. En ese versículo, el término utilizado para hijos, en griego, es huios y denota hijos maduros, aptos para recibir la herencia del Padre. Para nosotros, eso también significa que son hijos que no andan según lo que bien les parece a sus propios ojos, mas andan guiados por el Espíritu de Dios. Estos son crecidos, adultos, maduros, que viven bajo el encabezamiento de Cristo. Ellos serán los herederos de Dios. Esto lo vemos en el versículo 17. En Romanos capítulo 6, versículo 6, leemos acerca de uno de nuestros grandes enemigos. Esto fue lo que sucedió. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre fue crucificado y murió juntamente con él. Esto es un hecho espiritual, más que se convierte en realidad solamente cuando vivimos por la fe. Cuando estamos en la esfera de la fe, este hecho se convierte en realidad para nosotros. Mas cuando vivimos fuera de la esfera de la fe, o sea, cuando vivimos en la carne, nosotros no tenemos este hecho como una realidad para nosotros. Esa situación nos muestra que aún tenemos muchas dificultades con nuestro viejo hombre durante nuestro día a día y que él es uno de nuestros principales enemigos. Frente a este panorama, no podemos pensar en derrotar a los enemigos de Cristo y dar descanso a sus pies si no derrotamos a nuestro viejo hombre. Por eso, queridos oyentes, vivamos en la esfera de la fe. Hagamos que este hecho se convierta en una realidad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y hoy ya no vivimos en la carne, ya no vivimos para nosotros mismos, hoy vivimos para Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 5 nos advierte diciendo: Si pues habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es un hecho que ya morimos con Cristo, que Él ya llevó nuestro viejo hombre a la cruz, mas muchas veces nosotros no tenemos esa realidad. Nuestro viejo hombre aún vive. Entonces, si no estamos viviendo en el Espíritu, en todo tiempo, invocando el nombre del Señor y orando al Señor para ser llevados a la esfera de la fe, la dimensión de las cosas que no se ven, viviremos por nuestra naturaleza terrena y carnal, por la naturaleza del viejo hombre.
Es esa vieja naturaleza que contiene la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Antes de creer en el Señor, andábamos en esas prácticas, lo cual lo vemos en el versículo 7, mas después que creímos, el apóstol nos exhorta diciendo, en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Queridos oyentes, el tiempo de confinamiento en el cual vivimos, a causa de la pandemia del COVID-19, nos muestra la diferencia que existe entre nosotros y nuestros familiares. Por causa de la intensa convivencia, la naturaleza del viejo hombre no tarda en aparecer. Comenzamos a vivir airados unos con los otros y por causa de esas diferencias comenzamos a tener problemas. Vivimos con indignación, con maldad. Comenzamos a vivir con ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Comenzamos a vivir criticando, hablando mal de los demás, usando un lenguaje obsceno, mintiéndonos los unos a los otros, hablando medias verdades o incluso omitiendo la verdad. En fin, practicar todo aquello que hace parte de la naturaleza terrena. No podemos actuar de esa manera una vez que nosotros nos despojamos del viejo hombre con sus prácticas y nos revestimos del nuevo hombre que se renueva para el pleno conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Vamos a colocarnos una nueva ropa que es el nuevo hombre, en el cual no puede haber griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo y en todos. Esto lo encontramos en el versículo 11. En el nuevo hombre, Cristo es todo en todos. De esa manera, solo conseguimos vivir en el nuevo hombre cuando Cristo es la cabeza, sobre todo en nuestra vida, sobre los miembros de la iglesia, sobre los vencedores, sobre Sión, sobre el Hijo varón. Por eso, vamos a revestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Queridos oyentes, nosotros no somos cualquier tipo de personas, somos los escogidos de Dios, somos su Sión que va a traerlo de regreso. Nosotros estamos aquí para dar descanso al Señor. Por tanto, amado oyente, necesitamos luchar para que el Señor nos dé descanso hoy, oh Señor Jesús. Amados oyentes, vamos a luchar por ese descanso, vamos a revestirnos del nuevo hombre. Nos encontramos en el siguiente episodio. Que Dios los bendiga.